Hola, muy buenas noches. Nuestro grupo es el número 10. Está conformado por Mónica Ojeda, Andrea Suárez y quien les habla, Natalia Abril. Nuestro artículo se llama Afectividad en adolescentes anoréxicas y bulímicas evaluadas con el psicodiagnóstico de Rorschach. Fue publicado en el 2011 por Gisela Lamadrid. Este artículo cuenta con volumen 13, número 1, y las páginas van de la 127 a la 143. Algunos aspectos teóricos más relevantes en este artículo fue el de Polivit y Germán en 2002 y Rausch, los cuales abordaron la influencia que existe de los factores externos y también internos en la conformación de los trastornos alimentarios. Freud, por su parte, en 1971, indica que, dado que la adolescencia es un periodo de transición psicológica, es muy probable que se presenten efectos colaterales sobre la autoestima. Pues bien sabemos que la adolescencia es un poco difícil de asimilar porque trae consigo muchos cambios, no solo psicológicos, sino también físicos. Entonces, es muy probable que estos efectos se presenten. Otro aporte fue el de Hevia y Kogan en 2003, los cuales exponen también sobre la influencia que existe sobre este tipo de enfermedades y lo que influyen los estereotipos que son impuestos por el medio sociocultural, porque depende mucho del entorno en el que se encuentre el adolescente, que él quiera verse de una manera determinada. Polivit y Germán en 2002 y Raus en 1996 establecen que los desórdenes de alimentación son de origen multicausal, como lo dije anteriormente, por lo cual influyen factores que van desde lo sociocultural hasta los rasgos de personalidad como tal del individuo. Reich en 1998 y Rausch en 1996 también abordaron sobre las consecuencias que trae consigo la falta de nutrientes, eh, los síntomas que se presentan en este tipo de enfermedades, como lo es la caída excesiva de cabello, la debilidad en las uñas, también puede ser que se presenten síntomas de insomnio, entre otros. Hola, mi nombre es Andrea Paola Suárez y a continuación voy a socializar algunos aspectos de la ficha de revisión del artículo. ¿Qué otras características presenta la afectividad en aquellas adolescentes que padecen anorexia y bulimia? Esta pregunta fue la pregunta de investigación que intentaron resolver en el estudio. Y la pregunta alternativa que nosotros planteamos fue: ¿cómo influyen los cambios en la imagen corporal durante la adolescencia, junto con factores socioculturales, familiares y personales, en el desarrollo de trastornos alimentarios como la anorexia y la bulimia en las adolescentes? La hipótesis del trabajo fue: con la llegada de la adolescencia aparecen nuevas tareas de desarrollo que las jóvenes deben aprender a dominar. Uno de los grandes retos viene desde lo biológico, pues los grandes cambios de la apariencia física amenazarán la imagen corporal hasta entonces constituida, forzando a la joven a aceptar la nueva madurez genital, reevaluar su nuevo aspecto externo, así como adaptarse a sus nuevas sensaciones y necesidades.
Esta hipótesis pues se centra en la relación entre la adolescencia, la imagen corporal, las influencias socioculturales y factores individuales y sociales pues en el desarrollo de estos trastornos como son la anorexia y la bulimia en las adolescentes. La unidad de análisis de las variables fue, primero, al finalizar cada aplicación, redactaron observaciones relevantes para la posterior interpretación. Seguido de esto, transcribieron las respuestas y codificaron todos los protocolos bajo los estándares del sistema comprensivo de Rorschach y buscaron asegurar la confiabilidad de la codificación. Posteriormente, traspasaron los datos al programa REACT 5.0, software especialmente diseñado para transformar dicha información en cifras numéricas. Finalmente, pues analizaron las variables que, acorde con lo propuesto por CEDIN 2007, se relacionan directamente con el estudio de los afectos y los valores obtenidos en las variables propuestas y fueron procesados haciendo uso del programa estadístico SPSS 17.0. El diseño de investigación es cuantitativa y de alcance descriptivo. Además de ello, pues se incluyó un análisis cualitativo en cuanto a las respuestas. Bueno, el diseño de investigación óptimo dentro de los test de personalidad, o sea que los diseños más utilizados son los transversales, repartidos entre estudios de campo y de laboratorio. Los análisis estadísticos más utilizados son los correlacionales y los contrastes de medias. Para obtener los datos se recurre al uso de cuestionarios y pruebas autoinformadas. En psicología de la personalidad, la pluralidad metodológica es enorme, puesto que aplicándose gran variedad de diseños, de análisis de datos y de formas de medir la personalidad y obtener datos para las investigaciones. Se aprecia en la actualidad el aumento de estudios longitudinales, el mayor uso de ecuaciones estructurales y análisis mediacionales como técnicas para el tratamiento de datos y la utilización de otras fuentes de datos como los registros diarios y muestreos de experiencias. Muchas gracias. Mucho gusto, mi nombre es Mónica Ojeda y a continuación vamos a ver qué instrumentos se usaron y cómo fue validado. Psicodiagnóstico de Rorschach mediante el sistema comprensivo de Rorschach. El psicodiagnóstico es una prueba prospectiva y proyectiva que permite recolectar datos sobre los procesos de personalidad. No obstante, el sistema comprensivo constituye un método multifacético que, gracias a su alta confiabilidad y validez para la aplicación, calificación e interpretación de los resultados, otorga a la prueba características psicométricas. También la ficha psicodemográfica, confeccionada para fines de la investigación, registraba datos generales de la paciente, como la edad, el nivel socioeconómico al cual pertenecía. Además, permitió recoger información relacionada con la enfermedad, tal como el diagnóstico, el tipo de enfermedad y de tratamiento. Detectar si existía historia de consumo de sustancias psicoactivas, de autolesiones e ideación o intento suicida e inicio sexual. Asimismo, exploraba la presencia de conductas oposicionistas compulsivas y evaluaba el grado socialización, el ánimo y el nivel de conciencia de enfermedad y el grado de adherencia al tratamiento. Finalmente, nos permitió recoger datos sobre la familia de la paciente, como las personas con las que ella vivía, cómo participaba, la posición
ordinal fraternal que ocupaba y el tipo de familia con el cual provenía. Para completar dicho instrumento se utilizaron las historias clínicas y se utilizó la ayuda del personal del Departamento de Psicología. Describamos el procedimiento empleado. En primer lugar, se contactó a la institución a partir del cual se extrajo la muestra y se empleó solicitar el consentimiento informado tanto a los padres como a los pacientes, ya que son menores de edad. Sin embargo, dicha solicitud fue negada, pues la institución contaba ya con una autorización interna para este tipo de intervenciones. Por lo tanto, la aplicación de psicodiagnóstico de Rorschach se enmarcó dentro de las evaluaciones iniciales de los pacientes. Posteriormente, se decidió asistir a la clínica en calidad de participante por 4 meses a fin de establecer el rapport a los jóvenes, teniendo en cuenta las posibles resistencias. Durante este tiempo, además, la investigación realizó observación, elaboró talleres grupales dirigidos a los adolescentes e interactuó con ellas y sus familias. Dicho espacio permitió conocer la forma como se percibe a sí mismas, sus miedos, sus obsesiones y estrategias de afrontamiento, lo cual resultó beneficioso para la posterior análisis de los resultados. Asimismo, se participó en reuniones clínicas en las cuales se recogió las opiniones y aportes del equipo terapéutico y clínico. Bueno, enunciamos los estadísticos empleados para analizar los datos. Al finalizar cada aplicación se redactó observaciones relevantes para la posterior interpretación. Enseguida se transcribieron las respuestas y se codificaron todos los protocolos bajo los estándares del sistema comprensivo de Rorschach. Y se buscó asegurar la confiabilidad de codificación, por lo cual se seleccionaron al azar 3 protocolos, pacientes anoréxicas y otras 3 pacientes bulímicas. Se relacionan directamente con el estudio de los efectos y los valores obtenidos en las variantes propuestas fueron procesados haciendo uso del programa estadístico SPSS 17.0. Si bien el estudio se centró de los datos cuantitativos, se incluyó también un análisis cualitativo de las respuestas, pues ello permitió aplicar y enriquecer los resultados encontrados. Los principales hallazgos ¿cuáles fueron? Los principales en su mayoría pertenecen a las familias nucleares, 54.3%, poseen uno o más de 2 hermanos, de 82.9%, y habían sido las 2 últimas al nacer, que vienen siendo 42.9%. Destacan en general una actitud sobreprotectora, 54.3%, por parte de los padres hacia los pacientes. En cuanto al inicio de la enfermedad, más de la mitad de jóvenes anoréxicas, 64.3%, empezaron su enfermedad entre los 2 y 14 años, mientras que la mayoría de las bulímicas, 66.6%, presentaba un inicio muy tardío entre los 15 y 18 años. Así, al momento de la investigación, la mayor parte de los participantes, vienen siendo 57.1%, eran pacientes con más de 2 años de enfermedad. Y para concluir, un 74.3% de los adolescentes con patología alimentaria aún llevaba menos de 6 meses en tratamiento, y solo en 2 casos, 5.7%, las pacientes aceptaban padecer un trastorno alimentario. Finalmente, con respecto a los rasgos de personalidad, nos encontró que primaría una tendencia. Gracias.